Pasamos a la parte central de este culto, que es la proclamación de la palabra, para lo cual les pido que vayamos a la carta a los Romanos. Vamos a leer del versículo 12 al 21 del capítulo 5. Romanos 5, del 12 al 21. Lo vamos a hacer como acostumbramos, alternadamente. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de su nombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Respondamos a esta lectura con la alabanza Fuente de la Vida Eterna. De la 15ª parte, Confianza y valor en pruebas y conflictos, de John Waite, y letra de Robinson. $324. Himno 324. Bendición, ensalzado
Así de pie, recibamos a quien trae el mensaje, Cristo, el segundo Adán. Vamos a leer, hermanos, abrimos la escritura en Génesis capítulo 3. Vamos a dar lectura a todo el capítulo. Dice la palabra de nuestro Señor en una lectura alternada. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a nuestros hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no haga de su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Bendito y soberano Dios, te agradecemos, Señor, profundamente por la palabra que nos das, porque has, Señor, abierto tu boca para anunciar la verdad, para que no estemos en tinieblas, sino para que conozcamos, Señor, la verdad y seamos guiados por ella, Señor, en nuestra vida. Te pedimos, pues, Señor, cumpla su propósito en nosotros, en esta palabra que hemos leído. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Tomen sus lugares, amados hermanos. Celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma, de este periodo de preparación, 40 días antes de llegar a los eventos cruciales en la historia del cosmos. Una historia que, como dijimos el domingo pasado, solo comparable en el primer gran evento que dio lugar a este universo, a la existencia de todo el cosmos, que fueron los eventos de la creación, como leemos en Génesis capítulo 1. El segundo gran evento para la historia de este cosmos es su recreación, lo cual acontece con nuestro Señor Jesucristo. De manera que por eso cuando celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no podemos reducir eso a solamente un aspecto muy personal, muy particular, sino que debemos mirar el evento que está aconteciendo en todo este contexto cósmico, porque todo está en suspenso por lo que sucederá ahí. Y en este segundo domingo de Cuaresma miramos este lugar, como debemos ver a nuestro Señor Jesucristo en esta relación. ¿Qué sucedería, hermanos, si Dios no existiera? Bueno, que existiéramos nosotros, pero Dios no. Eso es lo que le gustaría al hombre que fuera. Por eso es que encontramos al hombre que está luchando constantemente con la idea de Dios. Por eso es que el humanismo intenta darnos una narrativa en la cual Dios no está. Y no han sido pocos los que han precisamente pregonado que Dios ha muerto. Nietzsche, por ejemplo, y Dostoyevsky también piensa en un panorama en el cual Dios no existiera. Si Dios no existiera, entonces nosotros no tendríamos responsabilidad, porque en relación a quién vamos a tener nuestra vida. Si Dios no existiera, entonces todo estaría permitido. Y esto es lo que quiere el hombre. Por eso quita de la ecuación de la vida a Dios, para poder entonces hacer todo lo que quiere. Por eso es que el hombre está luchando constantemente con Dios. Y no puede quitarse esa idea de Dios, porque dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre vuelve una y otra vez a este punto. Tan es así, dice Juan Calvino, que el hombre se espanta aún de cuando en el caminar las hojas crujen bajo sus pies, o se espanta de un relámpago que cae cerca en una tormenta. Eso lo lleva a pensar en Dios, porque el hombre es ateo hasta que todo va bien. Pero nada más Dios sacude un poco la tierra con un terremoto y se vuelve más religioso. Tan solo sufre en algún accidente, ve que su vida llega a un punto límite y se vuelve el más fervoroso. Es ateo en tanto que todo va bien, porque su vida necesita un punto de anclaje. El hombre necesita explicarse el mundo en el cual vive. Se cuestiona sobre su propia existencia y cuál es el propósito. Se pregunta cuál es la razón de que las cosas en el mundo, en la vida, estén como están, sobre todo pensando en el sufrimiento, en el dolor y la angustia. Como nos ha tomado, por ejemplo, en esta semana que ha transcurrido, de muchos momentos de zozobra, produciendo el miedo
en nosotros, en los ciudadanos, porque no sabíamos qué iba a pasar y dónde iba a pasar y cuándo iba a pasar todo esto que se desató en nuestro país en esta semana. Eso nos hace preguntarnos en cuestiones muy serias. Y el apóstol Pablo, al cual hemos leído primero en Romanos capítulo 5, nos conduce en relación a este pasaje que hemos leído de Génesis capítulo 3, porque hay una conexión muy estrecha entre estos dos pasajes. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del propósito del ministerio del Señor Jesucristo, establece una relación directa con Génesis capítulo 3, con nuestros primeros padres. Por eso el apóstol Pablo se refiere al Señor Jesucristo como el segundo Adán, porque lo hace en referencia a aquel primer Adán que encontramos en Génesis capítulo 1. Porque este evento de la creación y el evento de la recreación están estrechamente unidas. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y toda su obra redentora debe encontrarse en este contexto. Y en ambos casos, el énfasis está puesto en el oficio. Este es un tema que surge de este mismo punto. Porque el oficio, como vimos en la escuela dominical hoy también, se refiere al lugar asignado por Dios al hombre y también a la tarea que Dios asignó al ser humano. Estos dos principios son los que califican nuestra existencia, porque no vivimos y no existimos por casualidad. No somos un capricho del cosmos, sino que somos criaturas de Dios, creados por Dios para cumplir sus propósitos en esta creación. Así que el oficio que Dios nos dio, el oficio que Dios le dio al primer Adán y el oficio que Dios le da al segundo Adán, porque el nombre de nuestro Señor es Jesús, como dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús. Pero ¿por qué le llamamos el Cristo? Porque la Escritura se refiere a Jesús como el Cristo, porque esta es la designación de su oficio, porque está indicando que el Señor Jesús fue designado por el Padre para una tarea, para una misión. A causa de la desobediencia del primer Adán, Dios está enojado con la humanidad, dice Romanos 1:18, que todos conocemos. Dice ahí el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre está luchando contra Dios. Porque también dice ahí mismo el texto que lo que hicimos fue quitar la verdad de Dios y sustituirla por la mentira. Quisimos cambiar los parámetros para nuestra vida. Y lo que provocamos fue la ira de Dios. Dios está enojado con nosotros. Ahora eso no significa que Dios es sujeto de una rabia caprichosa, como de repente sucede con nosotros, que de la nada nos enojamos, que de la nada gritamos, que de la nada reaccionamos a algo. No es eso así como debemos mirar a Dios, sino que la ira de Dios es la expresión de la indignación que tiene Él a causa de que nosotros hayamos quebrantado los términos del pacto. La ira de Dios es una ira justa. No es que Dios de la noche a la mañana y sin nada más está enojado con nosotros, sino que está enojado porque nosotros provocamos su enojo, porque nosotros desobedecimos los términos del pacto que Él estableció con nuestros primeros padres. Y fuimos nosotros los que provocamos la ira de Dios. Por eso la semana pasada decíamos, ¿reclamas a Dios su justicia? ¿Le pides a Dios que sea justo contigo? Ten cuidado con lo que pides, porque te vas a llevar una sorpresa. Si pides que Dios sea justo contigo,
En justicia, entonces, dice, la paga del pecado es muerte. Dios tiene una justa indignación a causa de nuestros pecados, porque desobedecimos y desobedeciendo su voluntad provocamos su ira. De esta manera el Señor expresa la gravedad de nuestro pecado. No es ligero, no debemos tener o pensar con ligereza acerca de nuestros pecados. En la Reforma del siglo XVI, este tema de la expiación de nuestro Señor Jesucristo por el pecado se convirtió en un elemento central en la doctrina reformada, en la doctrina cristiana. Porque el pecado, como hemos dicho, despertó la ira de Dios. Y solo la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pudo satisfacer la justicia divina y aplacar esa ira que estaba dirigida hacia nosotros. Si nosotros no hemos sido consumidos, no es porque seamos buenos. Si nosotros no hemos sido consumidos, la razón no está en nosotros. Las Escrituras nos llevan a mirar hacia Dios, que ha tenido misericordia enviando un Salvador, enviando a su Hijo para ofrecerlo en sacrificio vicario, en representación de nosotros, para que nosotros no tengamos que morir, para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios. Cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo en esa situación, el credo apostólico tiene una expresión dura. Dice, descendió a los infiernos. Ahí es donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo, como el segundo Adán, como la segunda cabeza de la humanidad, como expresión de misericordia de Dios para retornarnos a la comunión con Él. Es por eso que en primer lugar debemos tener presente la existencia del hombre en relación oficial con Dios. La Escritura nos dice que Dios creó al hombre para servir y para servir a Dios en esa relación de comunión. Cuando nos preguntamos por cuál es el propósito de nuestra existencia, la podemos responder con Eclesiastés 12:13, que después está reflejado en la pregunta 1 y respuesta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el todo de la vida? Dice Eclesiastés, el todo es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Esto es el todo de la vida. En esto se resume el todo de la vida. Porque en este principio, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, está también el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Reiteramos, en esta relación el concepto bíblico de oficio hace referencia al lugar y a la tarea que Dios le asignó al hombre. Y de la narración del libro de Génesis sobre el origen de nuestro universo y particularmente sobre el origen del hombre, es evidente que Dios creó al hombre con un propósito muy definido. Y este principio definido es el que califica nuestra existencia. Cada momento de nuestra vida, cada tarea que llevamos a cabo, cada pensamiento está calificado por este principio, por el cual Dios nos creó. El libro de Génesis nos dice que inmediatamente después de que Dios creó al hombre, se refirió a él, habló con él. Esa es una manera diferente de hablar de Dios, porque leemos en el capítulo 1 de Génesis y Dios habló. Y dijo Dios, sea la luz, dijo Dios, produzca la tierra toda planta, produzca los mares toda clase de peces. Dios habló. Pero después, al final del capítulo 1, Dios habla, pero ya no de aquella manera para crear, sino en esta ocasión Dios habla para dirigirse al hombre y para revelarle su voluntad. Este principio que ha de servir para dirigir toda su vida.
Dios le revela pues al hombre el propósito por el cual lo creó. Dios no deja al hombre vagar en la incertidumbre. Si nosotros hoy vagamos en la incertidumbre de que no le encontramos sentido a la vida, no es porque Dios nos dejó solos, es porque nosotros dejamos a Dios. De repente este problema que tenemos es un problema de dónde situamos o dónde nos situamos a nosotros, porque solemos decir Dios nos ha abandonado, cuando el que se está alejando es el que hace la pregunta o es el que hace la acusación. No es Dios que se ha alejado de nosotros, somos nosotros que nos hemos alejado de Dios. Dios le habla al hombre y le habla con claridad diáfana. Se dirige al hombre y le dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios está señalando cuál es tu lugar y cuál es la tarea. Dios no deja vagar al hombre en la incertidumbre, como hemos dicho, simplemente para que él descubra o viva como se le antoje, sino que Dios está dando su palabra, que está dando dirección. Por eso nos referimos a menudo a esta palabra como la palabra direccional. Porque Dios está hablando al hombre al cual ha creado y al cual ha relacionado con él en una relación oficial. Porque lo creó para este propósito. Le está dando un oficio. Ese oficio de vivir coram Deo, de vivir delante del rostro de Dios haciendo la voluntad de su Creador. A estas palabras de final de Génesis 1 añade en el capítulo 2 el mandato que todos conocemos como el mandato cultural. Le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta no es una sugerencia. Esto está dicho también en términos de mandato, porque esta es la ley del pacto. El Señor dice lo que debes hacer y también advierte lo que no debes hacer, porque lo que hagas bien o lo que hagas mal tiene consecuencias. Eso es lo que significa ser siervo de Dios. Y este es el lugar que Dios le dio, este es el significado que Dios le da a nuestra existencia. Creó al hombre, le puso en un lugar y le dio una tarea. Ese lugar y esa tarea es para servir a Dios. Eso es lo que define el carácter oficial de nuestra existencia. Dios de esta manera dota al hombre con un mandato para cumplirlo, no automáticamente. El hombre no es un robot que va a responder a ese mandato simple y sencillamente ya, sino que ese mandato requiere reflexión. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Y además de requerir reflexión, requiere una decisión. De manera que Dios, en este punto, está esperando del hombre, al cual ha dirigido su palabra, ha dirigido su mandamiento, ha revelado su voluntad. Está esperando de él una decisión consciente y deliberada. Y por eso es que el pecado es grave. Porque no sucedió como aquel que dijo: se me chispoteó. No, se me salió sin querer queriendo. No. La palabra de Dios revelada requiere una deliberación. Está sucediendo una deliberación, como ahora mismo, como cuando leemos la palabra del Señor. No la leemos simplemente siguiendo la vista ahí, sino exige lo que está diciendo ahí, una meditación, una deliberación. ¿Qué vas a hacer con lo que estás leyendo? ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? Porque solo tienes dos opciones.
O respondes positivamente o rechazas lo que estás escuchando. O acatas lo que estás leyendo o rechazas lo que estás leyendo en la palabra de Dios. Pero no hay otra opción. Entonces Dios está esperando de Adán una respuesta consciente y deliberada. Y por lo tanto una respuesta voluntaria de sujeción, de obediencia. Dios está diciendo, te hice para que sirvas en este oficio. Pero es como si le dijera, ¿aceptas tu lugar y aceptas la tarea que te he asignado? ¿Respondes obedientemente o no? Dios está esperando que esa respuesta y esa sujeción a su voluntad sea una respuesta voluntaria. Esto es, que Dios no hizo al hombre un autómata, sino hizo al hombre para que sea alguien que responda en ese reconocimiento de quién es Dios, de quién es Él, y esa respuesta sea una respuesta voluntaria, reconociendo a Dios como su Creador, como el Señor de su vida, y a Él mismo se reconozca como siervo de Dios. Por eso Calvino dice en su Institución de la Religión Cristiana, que el principio fundamental del verdadero conocimiento es que reconozcamos y conozcamos a Dios en cuanto Creador. De la acción o de la respuesta que el hombre dé a esa palabra de Dios, y aquí viene lo importante, de la respuesta que dé el hombre, positiva o negativa, depende todo su futuro. Hay momentos en la vida, hermanos, que de un sí o un no depende todo nuestro futuro. ¿Sí o no? Sí. Sobre todo cuando nos casamos. Un sí o un no depende todo nuestro futuro. De este momento en el cual Dios se refiere a Adán, que está en oficio, su sí o su no tiene un efecto para todo lo que viene después. Pero no solo, y por estar en oficio, no solo se trata de él, porque después nosotros cuando se trata de las responsabilidades las repartimos. Cuando las cosas salen mal, decimos fue él, fue ella, yo nada más estaba aquí viendo, ¿no? Nos tratamos de liberar de la responsabilidad. Pero en el caso de Adán, como en el caso de Cristo, hay una responsabilidad no solo por sí mismo, sino por el resto de la creación también. Porque el resto de la creación depende de la relación que el hombre guarda con Dios. Y miren el efecto en el capítulo 3 de Génesis. Las consecuencias de la desobediencia no solamente fueron para Adán y para Eva, sino le dice Dios a Adán, por causa de ti será maldita la tierra. Porque eso es lo que significa estar en oficio. Todas las cosas creadas, todas las cosas que fueron puestos debajo de sus pies, como dice el Salmo 8, todas las cosas dependen de la respuesta que el hombre dé a Dios, a la revelación de su voluntad. Por eso las consecuencias son de alto impacto. Porque a nosotros, como dice Romanos capítulo 5, de la respuesta que dé nuestro primer padre, depende nuestro futuro, nuestra vida. Si él da una respuesta correcta, seremos bendecidos. Si él rechaza a Dios, nosotros lo rechazamos junto con él. Por eso Pablo dice, el pecado entró por un hombre. Por ese hombre pasó a todos. Por lo tanto, la muerte también pasó a todos. Porque ese es el efecto de alguien que está en oficio. Porque sus decisiones no le afectan solamente a él, sino le afectan a todos aquellos que están representados por él en ese lugar.
Y Adán está ahí en lugar de nosotros respondiendo a la voluntad de Dios. Por eso nos pende nuestra vida ahí. Lo mismo que va a suceder en Cristo. Cuando miramos a Cristo venir a este mundo como nos fue anunciado, se nos dijo claramente, os ha nacido hoy un Salvador. No nos dejó afuera y como espectadores diciendo, ha nacido un Salvador, sino dice, les ha nacido a ustedes. Ha nacido para ustedes un Salvador. Nos relaciona con Él. Y cuando el Señor Jesús cumple su ministerio, cuando el Señor Jesús se somete a la ley de Dios, no lo hace por Él, porque Él no tiene necesidad de hacerlo. Porque ¿qué pecado cometió nuestro Señor Jesucristo? Ninguno. La Escritura dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, en el ministerio del Señor Jesucristo, Él se sujeta a la ley por nosotros, Él va al Calvario por nosotros y para nosotros. Esa es la relación de oficio. Esa es la relación en la cual fue puesto uno y otro. Por eso Pablo dice, por uno entró la muerte y por uno la salvación. Por uno la muerte y por otro viene la vida. Esa es la conexión que encontramos entre el primero y el segundo Adán. Porque en segundo lugar, Adán está ahí como representante de la raza humana, de todos los seres humanos. La historia de la caída no tiene que ver con Adán como individuo y solamente a él le afectan las decisiones que tome. Porque el estatus de oficio implica que Adán ha sido puesto. No se puso él, lo puso Dios. Ha sido puesto como representante de toda la raza humana. Y como hemos ya dicho, de toda la creación que le fue subyugada, que le fue puesto debajo de sus pies. Y esto significa que haga lo que haga o deje de hacer, en el ejercicio de su oficio, toda la creación será bendecida o maldecida. Por eso cuando uno es consciente, hermanos, de que las decisiones que va a tomar las está tomando en oficio, le sobrecoge temor. Un padre de familia, por ejemplo, que decida renunciar a su trabajo, cambiar de trabajo, lo hace pensando en su familia, lo hace pensando en su esposa, en sus hijos, porque ellos dependen de esa relación. Una empresa, por las decisiones del dueño o del director, una empresa puede quebrar. Y no solamente pierde entonces el dueño de la empresa, sino cuántos se quedarán sin empleo. Entonces, cuando alguien está en oficio, es consciente que las decisiones que está tomando no le van a afectar personalmente solo a él, sino que hay una repercusión en todos aquellos que están a su cuidado, debe sobrecogerle el temor. Y Dios nos puso en esa relación con el primer Adán. Bien que nosotros históricamente todavía no existíamos, pero nosotros estábamos ahí. Él era la cabeza de la humanidad. Ahí estuvimos nosotros y la decisión de Adán es decisión nuestra. Y las consecuencias para Adán son las consecuencias para nosotros. En esa relación de oficio que fue ordenada por Dios, Dios por su voluntad ha hecho la asignación y la promulgación de su mandato, y eso significa que al hombre le es imputada responsabilidad. El hombre es responsable. Estar en oficio significa responsabilidad. Y la responsabilidad es la que estamos tratando de evadir. Por eso es que el hombre está peleando contra Dios. Por eso es que quiere quitar de la ecuación a Dios. Porque como dijimos al principio, si Dios no existe, no hay responsabilidad. Si Dios no existe, podemos hacer lo que queramos y no hay consecuencias. El problema es que Dios sí existe. El problema es que su palabra es la ley para toda la creación.
Y el problema para nosotros es que somos responsables delante de Dios porque vivimos en oficio. De manera que no hay decisión en nuestra vida, grande o pequeña, que no sea calificada por esta relación. Es por eso que cualquier decisión nuestra, pequeña o grande, como dice el apóstol Pablo, sea que comamos o que bebamos, esas no son elecciones y decisiones neutrales, son decisiones muy sencillas, por supuesto, pero son hechas y calificadas por este principio. Por eso pueden ser calificadas de buenas o malas, pero no hay ningún hecho, no hay ninguna obra en nuestra vida que se quede en el limbo, que sea neutral. Cualquier cosa, cualquier hecho, cualquier evento es hecho siempre en responsabilidad. No nos podemos librar de eso. ¿Por qué? Porque vivimos en oficio. Y por eso los efectos de las decisiones de Adán tienen efectos sobre nosotros. Como nosotros, cuando tomamos decisiones como padres, como esposos, o en el oficio, en la carrera, en el trabajo que tengamos, esas decisiones van a tener efecto más allá de nosotros personalmente. Porque, en tercer lugar, miremos la caída y sus efectos. La desobediencia del primer Adán tuvo efectos desastrosos para la humanidad y para el resto de la creación también, precisamente porque Adán desobedeció a Dios y lo desobedeció como estando en oficio, en relación de oficio. Esto es lo que le expresa el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, cuando dice: por tanto, por el pecado entró en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ahí está la decisión con sus consecuencias. Entró el pecado al hombre, y con el pecado la muerte. Vienen juntos, uno viene detrás del otro, porque la paga del pecado es la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí no se está refiriendo a los pecados que ahora cometemos nosotros, los pecados actuales. Aquí se refiere que nosotros pecamos con Adán. Ahí, cuando él comió del fruto que no debía comer, ahí nosotros también participamos. Y pecamos entonces también con él. Cuando el hombre pecó, se privó a sí mismo de su justicia y santidad originales, o como dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:24 y Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. Verdadero conocimiento, verdadera justicia y verdadera santidad. El hombre se privó a sí mismo. Miren, el pecado no tiene un efecto sobre Dios. Dios sigue siendo Dios. El resultado de la caída viene sobre nosotros. Las consecuencias de la caída las sufrimos nosotros. Y habiendo perdido toda justicia y santidad originales con que Dios le había revertido o revestido al hombre, entonces todas sus relaciones, todas sus funciones y todos sus dones se distorsionaron. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:29 y enseguida los siguientes versículos? Porque previamente dice Pablo, conocimos a Dios y habiendo conocido a Dios, no le reconocimos como a Dios ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro corazón fue entenebrecido. Ahí perdimos todo verdadero conocimiento, ahí perdimos toda verdadera justicia y ahí perdimos toda verdadera santidad. ¿Y cuál es el resultado? Dice el texto, estando atestados de toda injusticia. No dice teniendo ya un poco de injusticias, sino ahí diciendo nos llenamos y 2 rayitas rebosamos de injusticias. Porque el profeta también dice, aún nuestras mejores obras, por si alguien le quisiera decir, pero sí también tenemos buenas obras.
El Señor dice, aún tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque debemos entender cuáles son las verdaderas buenas obras, como dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 90. Porque las buenas obras solo son aquellas que son nacidas de un corazón nuevo, en concordancia con la palabra de Dios y con el objetivo de dar la gloria a Dios. Solamente estas son contadas como buenas obras. Podemos parecer buenos por egoísmo. ¿Por qué no robo? Porque no quiero ir a la cárcel. Entonces no robo porque Dios lo dice, no robo para la gloria de Dios, sino por temor de que yo vaya a la cárcel. Entonces esa apariencia de bondad no lo es. Por eso no es contada como justicia, porque el hombre está lleno y todas sus relaciones, sus funciones y sus dones se distorsionaron. El efecto del pecado fue devastador, que no hay lugar en la vida humana que no sea afectado por el pecado. Y ese shalom que predominaba en el Edén, ese shalom, esa armonía, esa paz que caracterizaba la vida en el huerto, dio lugar a la muerte, a la fracturación y a la carencia de significado. Por eso estamos como estamos. El hombre que había sido puesto en el huerto del Edén para servir a Dios, y para que en ese contexto del huerto del Edén, de la comunión con Dios, de escuchar atentamente la voz de Dios, que ese contexto fuera y era el contexto adecuado para la realización de la vida humana, que ese era el contexto adecuado para darle significado a la vida humana. Ahí puso Dios al hombre, pero el hombre decidió ir en contra de la voluntad de Dios, y al darle la espalda a Dios, comenzó a vivir para sí mismo. Y ese anhelo que Satanás sembró en el corazón del hombre, tentándole, puede ser tu propio Señor, tu propio Dios. Eso es lo que está calificando cada vez y está apareciendo cada vez en la historia humana. Con ese mismo dicho se acercó, digamos, y lo vemos en el Renacimiento. Ese mismo anhelo lo vemos en la Ilustración. Ese mismo anhelo vemos en el humanismo actual. Pero cada vez que el hombre busca su bienestar lejos de Dios, lo único que encuentra es más miseria. Pretendiendo encontrar libertad, lo que el hombre encuentra es que cada vez se vuelve más esclavo del pecado y del diablo. No quiso servir a Dios, y con lo que se encontró es que, dice Romanos 6, se esclavizó al pecado, se esclavizó al diablo. Y ese servicio, el servicio al diablo no es en nada como el servicio a Dios, porque al diablo no le importas. El diablo destruye, el pecado destruye. Dios y su palabra son el contexto correcto para nuestra vida. Siendo esta la situación en la que nos encontramos por nosotros mismos, desobedeciendo a Dios y entregándonos entonces a la miseria, a una vida en la que la muerte está presente a causa del pecado, en una vida fracturada, en una vida carente de significado, la solución no la encontramos aquí. La solución al problema humano no está en el hombre. La solución al problema humano no lo encontramos en el contexto nuestro, sino que eso viene como un don. Eso viene de Dios.
Eso viene como misericordia, recordemos el domingo pasado. Y en misericordia, Dios envía a su Hijo. Y por eso, nuestro Señor Jesucristo toma este lugar. ¿Por qué lo llama Pablo el segundo Adán? Porque las cosas hay que arreglarlas ahí mismo donde se echaron a perder. El primer Adán fracasó, entonces Dios nos da un segundo Adán, que toma su oficio, que toma su lugar para cumplir su tarea. Cuando algunas personas que veían al Señor haciendo milagros y veían la sabiduría de nuestro Señor, quisieron acercarse al Señor para decir: Señor, arregla los problemas que nosotros tenemos. Como aquellos que llegaron hasta Capernaum, donde estaba el Señor, porque antes habían comido mucho pan y muchos peces, porque había bastante y sobró todavía. Y después, como decimos aquí, les dio el mal del puerquito, que ni cuenta se dieron que el Señor ya no estaba cuando despertaron. Y lo fueron a seguir hasta donde lo encontraron. Y el Señor los confrontó diciendo: ¿ustedes me siguen? Porque les di de comer. Luego se acercó un joven diciéndole al Señor: dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. No lo quiere hacer, que comparta la herencia conmigo. El Señor dijo: no he venido yo a eso. Pero la gente buscaba al Señor para que le solucionara sus problemas particulares. No estaban viendo la razón por la cual el Señor Jesús había venido. Por eso el Señor dijo: no. Porque el Señor Jesucristo vino como el segundo Adán, vino a tomar ese lugar en el cual el hombre cayó. Porque ahí donde el hombre cayó es ahí donde el hombre será reconciliado. Por eso nuestro Salvador tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Vino, tomó nuestra naturaleza, fue uno de nosotros, y como uno de nosotros se presentó ante el juicio de Dios para pagar por nuestros pecados, para redimir nuestras vidas. Y ahí estuvo por nosotros. Las decisiones de Cristo son decisiones de bien para nosotros. Por eso, siguiendo cada paso, sobre todo esos pasos que llevan al Señor a la cruz, deben sobrecogernos, hermanos, de gozo y de alegría. Porque allí, cuando Jesús estuvo siendo menospreciado, el Señor soportó por nosotros. Porque allí, cuando el Señor Jesucristo estuvo en agonía en el Getsemaní, sabiendo las horas que se venían, los eventos que se venían en las siguientes horas, el Señor, como tenía, dice la Escritura, sudor como gotas de sangre. Allí estaba el Señor por ti y por mí. Allí su decisión. Imagínate que el Señor hubiera dicho ahí, Él lo estaba diciendo: Señor, si puede pasar esta copa, que pase. ¿Qué tal si hubiera dicho: ya no quiero, es demasiado? Nosotros seguiríamos bajo la misma condenación. Pero cuando el Señor Jesús lo escuchamos obediente, así hubiéramos querido ver a Adán en el Edén, que además Adán en el Edén tiene todas las cosas a su favor. En el paraíso, rodeado de los dones de Dios, sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad, sin ninguna prueba. Y el hombre se atreve, rodeado de todos esos dones, todo en derredor le habla de la misericordia, del amor de Dios, y el hombre se atreve a darle la espalda a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue al desierto. El desierto contrasta con el Edén. Adán comió del fruto prohibido, no con el estómago vacío. El Señor Jesucristo 40 días y 40 noches en ayuno. Y su decisión, someterse obedientemente a la voluntad de Dios.
por nosotros. Ahí en Getsemaní orando al Señor, pero Señor, no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y aún estando en la cruz, en nuestro lugar y por nosotros, cuando escuchamos al Señor clamar en la cruz, consumado es. Esas palabras son las más gloriosas que podemos escuchar, porque ahí el segundo Adán consumó nuestra salvación. Por eso la Escritura dice que fue obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por un Adán, nosotros abrimos la puerta al pecado, con el pecado la muerte, la miseria, la fractura en nuestra vida, la carencia de significado, en una palabra, la miseria. Dios en su misericordia nos dio un segundo representante, nos dio a Cristo, nos dio a alguien que en nuestro lugar y como uno de nosotros se presentó al Padre. En nuestro lugar sufrió aflicción. En nuestro lugar se presentó en obediencia perfecta para que nosotros en Él y por Él tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Cristo, dice el pastor Sietzma, al igual que Adán tomó el oficio de cabeza del pacto, el cual el hombre había perdido sobre sí mismo, se volvió el nuevo representante de la raza humana, el segundo Adán. Cumplió todo lo que el primer Adán debió hacer en su oficio y se sometió a sí mismo a lo que el hombre debería haber sido objeto a causa de su profanación del oficio. Por la gracia de Dios en Cristo, nosotros hoy podemos contar una historia diferente. Mediante el sacrificio de Cristo, como nuestro segundo Adán, Dios satisfizo todos los requisitos de la justicia divina. Alteró objetivamente la relación entre Dios y la humanidad y en consecuencia todas las relaciones entre las criaturas. Así como dijimos, por el primer hombre, por el primer Adán, vino todas esas consecuencias para la vida, para las relaciones, para los dones, para los oficios del hombre. En Cristo, no solamente se trata que iremos al cielo cuando muramos, sino que ahora mismo ya nuestro Señor Jesucristo cambió radicalmente nuestra situación. Radicalmente el Señor cambió nuestro estatus. Ahora, por eso podemos llamar a Dios Padre. Ahora por Cristo podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque mediante su sacrificio, nuestro Señor ha satisfecho los requisitos de la justicia de Dios. Y por Él hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón va acompañado de la liberación, de la contaminación, de la muerte, de la ley y de Satanás. Por eso en Romanos 6 Pablo dice, ya no presentéis vuestros miembros como instrumentos del pecado, sino preséntense ahora como instrumentos de la justicia. Concluyendo entonces, hermanos, Cristo no tomó el oficio del hombre para ser solamente un modelo para seguir. Mucha gente dice eso. Cristo vino para hacernos un modelo de justicia, un modelo de servicio, un modelo de amor. No, Él vino para ser cabeza del pacto. Él vino para tomar nuestro lugar y ser representante de la humanidad redimida. Él vino para restaurar el oficio y para sustentar a toda la raza humana en los elegidos. Por medio del servicio de nuestro Señor Jesús, el servicio del hombre es restaurado y eso es lo que significa salvación. Salvación significa que hemos sido restaurados a la relación con Dios y por lo tanto restaurados a la relación en nuestro lugar en el mundo.
Salvación significa que hemos sido vueltos al oficio, que vivimos para vivir en comunión con Dios, para servirle a Él, para darle toda la gloria en nuestra vida entera, porque allí hemos sido restaurados. Volvemos una vez más en Cristo a estar delante de Dios en una correcta relación. Hemos sido vueltos a Cristo, en Cristo a Dios, para escuchar su palabra y para anunciarla. Para escuchar la palabra y para actuar en relación a esa palabra. Es decir, para ser obedientes a nuestro Dios. Estamos puestos en Cristo entonces, nuevamente en la capacidad de ejercer nuestro oficio obediente a Dios en todos los ámbitos de la vida para la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte y sus consecuencias para toda la vida. Por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, el hombre ha vuelto a la comunión con Dios, ha restaurado su oficio, ha restaurado su vocación, de manera que ahora puede servir a Dios, a su Creador, a su Salvador, en todos los ámbitos de la vida. Dios quiere, hermanos, ayudarnos, porque entonces los eventos de la cruz ponen un sello sobre nuestra vida toda. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tus misericordias. Si no nos hubieras dado un segundo Adán, Señor, no habría esperanza para nosotros. Si no nos hubieras tenido misericordia y dado a tu Hijo, quien por nosotros se encarnó para la restauración de todas las cosas, Señor, no habría razón alguna para estar alegres, no habría razón alguna para consolación, al contrario, dolor y miseria a causa de nuestro pecado. Pero te plació a ti, Señor, darnos a tu Hijo amado, quien en nuestro lugar recibió el castigo que merecíamos nosotros y nos volvió, Señor, a la capacidad de poder servirte. Señor, que ahora no desaprovechemos ningún momento, ninguna oportunidad de servicio. Sea nuestra vida, como fue planeada por ti desde el principio, ser de servicio a ti, Padre, y en el servirte a ti, encontrar también nuestra realización, encontrar, Señor, en ti y en nuestro servicio, la plenitud, Señor, de nuestra vida. Para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar la alabanza "Jesús pagó mi deuda". El himno número 111, Jesús pagó mi deuda, de la quinta parte, Jesucristo, su pasión y muerte.